Entrevista. Querétaro 24/7. Bueno, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias, me da mucho gusto saludar en este miércoles, en esta colaboración, como cada semana, a mi querida Alicia Colchado. Alicia, ¿cómo estás, Alicia? Buenos días. Buenos días. Gracias, Aurelio. Alicia, por estar con nosotros. Ética y la política y la ética. Cosas interesantes, importantes que tienen que ver con lo que vivimos todos los días los ciudadanos. Y luego, ¿sabes? Yo me hiciste pensar y reflexionar, obviamente que lo harás el día de hoy, me hiciste pensar, Alicia Colchado Ariza, en esto que tenemos que hacer los ciudadanos todos los días para que la política tenga también un sentido ético, como lo pensaban los griegos en el siglo IV antes de Cristo, y para que también la ética tenga un sentido claro y profundo y sencillo y sensato en la política, mi querida Alicia. Mira, Aurelio, nuevamente agradeciendo este espacio, invitando a todos los cibernautas, a todo tu público para dar seguimiento a esta breve columna semanal. Y efectivamente, me parece que el ejercicio de la política, si no se ciñe a valores, tendremos las crisis sociales que ahora enfrentamos, ¿no? No es lo malo la política. La política es un ejercicio que puede y debe llevarnos a mejores estadios de la sociedad. Sí. Lo malo es que se ejerce sin apego a valores y sobre todo, ¿sabes? Se finge que se tienen esos valores. Sí, eso es lo más, claro. lo terrible. O sea, se miente. Se miente con tal de llegar a un puesto de elección popular, y cuando se llega resulta que es evidente la mentira. Sí, claro, ¿no? sí, claro. Y puede ser una mentira que beneficia a un grupo, a una persona, a un grupo. Generalmente esto va ligado a partidos, y entonces caemos en el descrédito del ejercicio de la política. Pero ahí la política se aleja del ciudadano, la política se aleja de lo que realmente tendría que ver con su vocación formal de poder construir, de resolver, de atender, de escuchar, de también construir valores sociales y generar identidades que nos permitan a todos tener, por ejemplo, una idea de lo que significa la democracia, la participación, el poder, el trabajo, el esfuerzo conjunto que tenemos que hacer todos los días, ¿no, Alicia? Nuestra vida pública depende del equilibrio en la participación de los diferentes actores sociales. Sí. Desde nosotros como sociedad, quienes conducen las decisiones en el municipio, en el estado o en el país, y el equilibrio, el buen desempeño entre todos nos llevaría a tener éxito en lo que nosotros propongamos, ¿no? En lo que nosotros necesitemos. Sin embargo, como tú dices, ese alejamiento de quienes dicen gobernar, porque gobernar significa mucho otras cosas que los que actualmente están no lo hacen, por lo tanto, los que dicen gobernar se alejan de la población. Y entonces, el resultado es el caos total. Ahora, en una monarquía, digamos, en un régimen autoritario, obviamente las percepciones, los valores tienen que ser también diferentes, ¿no? Exactamente. Y sabes, por un lado, en nuestro país, en nuestro estado y en el municipio, se plantea que nosotros estamos en un régimen democrático. Pero hay quienes ejercen el poder pensando que están en una monarquía. Y yo lo he dicho, y no es nuevo, y estos micrófonos replicarán lo que he mencionado en mítines y reuniones. Al alcalde municipal de Querétaro nadie le informó que en su escritorio no iba a encontrar un cetro o una corona. Que el mandato del pueblo es al que tiene que obedecer. La soberanía. Es la soberanía del pueblo. Entonces, eso es lo malo. No, lo malo no es el puesto, lo malo inclusive no es la persona, sino la forma en que se ejerce el poder. Entonces, en esta ocasión, Aurelio, yo quisiera precisamente iniciar esta pequeña columna con la pregunta que tú realizaste la semana pasada.
¿Puede haber política ética? Fue lo que preguntaste, sí. Que hace unos momentos volviste tú a mencionar. Actualmente, ante la crisis institucional que tenemos en nuestro municipio, en el estado y en el país, Sí. la gente por sí misma dice que son dos conceptos totalmente irreconciliables. Fíjate que lamentable. Quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Es la ética un ejercicio puramente individual o es un ejercicio colectivo? De ahí iniciar el análisis. Si bien la ética nace por convicciones personales, esas que nacen del encuentro con el yo interno, también es cierto que solamente toman peso cuando se ejercen en la colectividad. Por lo tanto, la ética es individual, pero también es colectiva. La ética en la política es, pues, según yo, el ejercicio público ceñido al respeto a los derechos humanos establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Quisiera referirme también a los derechos establecidos en la Constitución o en la Constitución estatal o en los reglamentos que nos rigen o todos aquellos que nos cobijan. Sin embargo, en la actualidad muchos de los derechos conquistados fueron entregados a espaldas del pueblo a intereses intangibles, generalmente económicos. Por lo tanto, mientras algunos de los derechos conquistados hayan sido nulificados o minimizados, inclusive en la práctica, aunque existan en la letra, siempre tendremos la Declaración Universal de los Derechos Humanos para acercarnos a ellos. Así pues, exijamos que la política se ejerza con ética, con la convicción de que esta no puede ser una realidad sin que sea la ética la que guíe la actuación pública. Paso al análisis concreto. Si cada quien sabe que lo que hace es correcto o no, y esa es la forma de calificar el quehacer político para saber si los que la hacen actúan con ética o no, yo quisiera formular las siguientes preguntas. ¿Es ética la realización de obras públicas que no fueron consensuadas con la población? ¿Es ético el actuar de las autoridades cuando no hay claridad, transparencia en el uso de los recursos públicos? ¿Es ético el actuar de quien daña el patrimonio económico de los habitantes y el patrimonio histórico de la nación, o peor aún, de quienes dañan la naturaleza en beneficio de intereses económicos o de grupo? Y yo menciono peor aún porque el único daño que es totalmente irreversible es el que se le hace a la naturaleza y nos los cobrará de manera irreversible. El licenciado Manuel Naredo, delegado estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, actúa con ética cuando guarda silencio cómplice ante el daño que las obras públicas están ocasionando al polígono calificado por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Cuando Marcos Aguilar Vega argumenta que cambiar la ubicación de adoquines instalados en la avenida Ezequiel Montes en una obra pública totalmente opaca es para calificar de resistencia la resistencia a materiales, esa es una actuación apegada a ética cuando esa aseveración insulta inclusive nuestra inteligencia. Yo aseguro que estas actuaciones son un claro ejemplo de falta de ética en el quehacer público, puesto que si, como planteé en un principio, la ética política es el respeto a los derechos humanos y derechos sociales conquistados, con estas acciones se están violentando los derechos a la seguridad social, a una información clara y expedita, el derecho a la seguridad en el empleo, el derecho a la vivienda, el derecho a audiencia y el derecho a ser representados con una escucha y con respeto. Es ahora que queremos apostarle
a que la ética en la política sea una realidad. Y es por eso que estos micrófonos serán el ejercicio de la libre expresión en estos temas. Alicia Corchado, Alicia, yo no quiero agregar más a lo que tú ya has dicho, que me parece además muy contundente, los derechos fraccionados, la ética, la política, que apunté yo también estas situaciones que además de manera muy puntual primero y conceptualmente los presentas y luego los aterrizas en lo que hoy es la vida cotidiana de lo que estamos viviendo en Querétaro, que ese es un ejercicio no fácil de hacer, Alicia. Pues mira, yo quisiera como concluir este espacio diciendo que si señalé que hay una violación al derecho al empleo, a la seguridad del empleo y a la vivienda, me estoy refiriendo a casos concretos. Sí. 42 negocios han tenido que cerrar en la avenida Ezequiel Montes. Son 42 familias que honestamente se mantenían de un trabajo también honesto en beneficio de la sociedad, y tuvieron que cerrar por obras no planeadas, por obras no consensuadas, por obras públicas que no están de manera transparente, que no están al arbitrio de la sociedad. Al arbitrio de la sociedad, pero que también hay que decir que en este mismo sentido, obviamente para muchos, significa la única alternativa, la única opción de vida que pueden tener para desarrollar una vida honesta y honrada. Pero también, y lo reitero, hablabas de una complicidad, que también me llama la atención porque yo creo que eres la única de las pocas personas que se atreven y se han atrevido a señalar por lo menos ese virtual contubernio entre las autoridades municipales y las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que parece en este mutis, en este silencio, han concedido absolutamente todo lo que la autoridad quiera o pretenda hacer. Como desarrollo comunitario para la transformación social, emitimos al menos 8 oficios dirigidos a la UNESCO, a las diferentes oficinas de este importante instituto internacional, sí. Espacio internacional, porque fue la UNESCO la que califica finalmente el polígono de la ciudad de Querétaro como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Aurelio, es increíble que ante las obras que se están realizando y teniendo reglamentos establecidos cómo se tienen que llevar a cabo las obras públicas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el enlace entre la UNESCO y la autoridad municipal, sea intangible, sea incompetente. Ciega. Totalmente. Ahora, por cuando dicen, es que tenemos en la mano la obra de Madero, la obra de Ezequiel Montes, tenemos el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿ese permiso es suficiente para ti? Por supuesto que no. Y yo lo aseguro porque me he metido a estudiar los reglamentos que establecen los organismos internacionales para poder realizar una obra, y solo como ejemplo, Aurelio, sí. En la calle de Madero en este momento y anteriormente sobre Ezequiel Montes utilizaron maquinaria pesada para destruir y perforar. Son maquinarias muy, muy pesadas, y el reglamento establece que cualquier lugar que se haya calificado como patrimonio de la humanidad tendrá que ser tratado prácticamente de manera quirúrgica, con equipo fino que impida que las construcciones antiguas sean dañadas. Y las vibraciones que se ejerzan tendrán que ser monitoreadas permanentemente por personal calificado. Sí. No tenemos ni una cosa ni la otra. No tenemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia junto con expertos en la materia que fiscalicen la forma en que están haciendo la obra. Sí, verificando, acotando, señalando, pidiendo solamente que se respete justamente en función de lo que es el objetivo. Yo no diría solamente de los ciudadanos que viven en la calle de Ezequiel Montes y la calle de Madero, sino que son parte de este patrimonio histórico que se llama Querétaro, ¿no? Por supuesto. Que ese es el tema, ese es el fondo, y que más allá de lo que puede significar el
el interés de una administración municipal que a lo mejor puede tener el firme propósito de cambiar, de modernizar, de arreglar, de reordenar el parte del centro histórico, pues tiene que ceñirse y tiene que ajustarse a una serie de criterios establecidos no por alguna autoridad ni municipal ni estatal, sino internacional, que es a la que se debe también acoger en un momento determinado. Sí, nosotros no se trata de oponerse por oponerse, Sí, Aurelio. Hay que tener confianza en que quien ejerce el gobierno está visualizando a veces cuestiones que nosotros no vemos. Lo que estamos en contra es la forma en que se ha hecho. El silencio, la opacidad, el alejamiento del pueblo, eso es lo incorrecto. El no ceñirse a los lineamientos internacionales también. Entonces eso es lo que estamos señalando. Tengo permiso del INAH, aunque no tenga permiso de los ciudadanos. Dime eso. Bueno, Alicia Colchado Ariza, como siempre, muchas gracias otra vez por tus comentarios. Te esperamos el próximo miércoles, aquí estamos. Aquí estamos. Como siempre, muchas gracias, es Alicia Colchado Ariza. Usted la puede seguir también, tiene su cuenta de Twitter, ¿tienes algún Facebook, sí. Twitter? ¿Cómo te comunicamos contigo, mi querida Alicia? En Twitter, Alicia Colchado A, y en Facebook, Alicia Colchado Ariza o Desarrollo Comunitario para la Transformación Social. Gracias, Alicia Colchado, que tengas buen día. Buen día. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida, 442-105-3895 y 223-3532 para que se comunique con nosotros. La pausa y volvemos.